Hola, buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de los jueves a las 21 horas, hora española. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes que se van a incorporar en los próximos minutos. Bienvenidos, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita que emitimos desde Madrid, España. Conferencias organizadas desde la Asociación de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, de la mano de Virginia Valdominos. Buenas tardes, servidora Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Rocío saluda desde Chile, Juan desde Colombia, Rulfo desde México. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un enorme placer recibirles y construir entre todos. Janet desde Colombia, Joaquín desde Costa Rica. Estupendo, construir entre todos este espacio, este tiempo para hablar del psicoanálisis y de la salud mental. Carlos Latorre desde Barcelona, estupendo, estupendo que podamos entre todos construir este grupo internacional donde abordamos, hablamos, conversamos, estudiando. Hola Karina. Los textos de Sigmund Freud, qué manera de conversar que estudiando, haciéndonos cultos, adquiriendo una lectura psicoanalítica de la realidad y de nosotros mismos. Buenas tardes, Teresa, buenas tardes a todos, gracias. Hola Nancy, gracias a todos por estar ahí. Manuel Díaz, buenas tardes, Madrid, también presente. Bienvenidos todos. Marcos desde Argentina, wow, muy bien. Bolivia, Nogales. Diego, bien, bien, representación internacional. Saludos, Miguel, saludos, Sol, desde Morelia. Saludos a todos, esta representación internacional del mundo hispano parlante del psicoanálisis en castellano, del cual Grupo Cero sin duda es esa escuela líder, representante de ese psicoanálisis en castellano. Buenas noches, Chile, que desde hace 50 años que de su fundación se ocupa del estudio del psiquismo humano. Buenas tardes, increíble, dice en televisor, estupendo, saludos, saludos a México, buenas tardes, bienvenidos todos, saludos Perú, es un placer infinito que se construya esto en torno al psicoanálisis. Buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a esta construcción que hacemos semanalmente en torno al psicoanálisis, en torno a esta disciplina, a esta ciencia liberadora del espíritu, liberadora de la salud mental, ¿no? Cuando decimos espíritu, de la producción de nuestra alma, fuerza, muy bien, desde Caguatuf, gracias, Elizabeth Dinano, gracias, gracias a todos, es una energía, es una fuerza inmensa la que se construye en estos encuentros en las que gracias a la existencia del psicoanálisis, gracias a la producción del concepto teórico de inconsciente, del concepto del método y de la técnica del psicoanálisis, pues bueno, gracias a eso estamos hoy aquí, ¿no? Y somos lo que somos. Somos lo que somos porque podemos ser muchos más, ¿no? Si somos más, todavía podemos ser mejores. Así que yo les invito a todos ustedes a compartir estos encuentros también con sus amigos, con los interesados en el psicoanálisis. Hola, Nancy Inés. Y con todos aquellos que bueno, pues pueden sumarse a nosotros y vamos a ser más. Y si somos más, podemos ser mejores. Es una cuestión de cantidad. Bueno, en esta ocasión, en esta conferencia que ustedes están siguiendo en directo y que después otros muchos van a seguir en diferido a través del canal de YouTube y también a través de las grabaciones que quedan aquí en Facebook. Yo les invito a todos ustedes a seguir la página de Facebook para que les avisen de todas las notificaciones. Tienen que activar la campanita que les sale ahora, o también en Facebook suscribirse para recibir todos los vídeos de los cursos y conferencias que realizamos todas las semanas. Buenas tardes
a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Vamos a seguir hablando del narcisismo, que si recuerdan la conferencia pasada, la semana pasada, ya empezamos a trabajar este texto, Introducción al narcisismo, un texto de Sigmund Freud, y vamos a continuar en esta clase con el tercer punto, el tercer apartado de este texto tan importante como todos los textos de Freud, porque nos va a traer un nuevo concepto, el concepto de narcisismo, y cómo se va a relacionar el narcisismo y otros conceptos derivados de él con, a su vez, otros conceptos de la teoría psicoanalítica. Ya saben ustedes que la teoría psicoanalítica, como toda ciencia, es un entramado conceptual sobredeterminado por el concepto inconsciente, que va a ser el que comande, digamos, todo ese aparato psíquico, toda esa articulación conceptual dentro de unos límites que son los límites del aparato psíquico, son los límites en los que nosotros nos movemos como psicoanalistas. No nos interesa la vida del paciente, la vida real, sino la vida psíquica, ¿no? Para poder transformarla y que a su vez ese paciente tenga transformaciones en todas las áreas de su vida. Buenas noches, Sergio Macúes, igualmente un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Vamos a introducirnos entonces en ese punto 3 de introducción al narcisismo, porque estamos introduciendo, no es casual que Freud denomine a este texto Introducción al narcisismo. Nos estamos introduciendo en un nuevo concepto dentro de nuestro campo de estudio, y vamos a ver qué importancia tiene ese concepto sin cerrar, sin pretender cerrar las nuevas adquisiciones teóricas que vamos a hacer, puesto que es una introducción, y con eso Freud nos está señalando que esto va a tener una continuación. Así que en nuestras próximas conferencias vamos a ir dando sentido o mayor sentido a estas nuevas articulaciones de las que comenzamos a hablar. Habíamos hablado del narcisismo como esa cantidad de energía psíquica, de energía libidinal, de pulsión de vida, de libido, puesta en torno al yo, ¿no? Que se queda rodeando nuestro yo, ¿no? Es un amor a uno, un amor a sí mismo, amor al yo, ¿no? Eso es lo que podríamos definir como narcisismo. Y si bien habíamos hablado de una fase en esta evolución psicosexual del ser humano, una primera fase de esa constitución que es narcisista puramente, que coincide con un momento de nuestra infancia, donde el niño se basta a sí mismo, o al menos en su estado, en ese estado infantil, porque por supuesto va a necesitar de la madre, va a necesitar del padre, pero el niño ni siquiera todavía tiene noción de que existen otros, ¿no? Sus primeras cargas objetales, las primeras cargas de libido, ¿no? Sobre el objeto, va a ser con esas primeras figuras amorosas, madre, padre, de una manera puramente egoísta, porque el niño en ese momento está ocupado de su supervivencia y nada más allá de su supervivencia, ¿no? Todo está en torno al niño para garantizar esa supervivencia, porque el hecho de que seamos sujetos tan carentes cuando nacemos tan al borde de la muerte, tan incapaces, tan discapacitados, que necesitamos de otros para que nos salven la vida, ¿no? Pero aún así el niño de esto no se da cuenta de nada. El niño, toda su energía libidinal está en su propia supervivencia, es un estado narcisista. No hay otros, hasta ni siquiera hay diferenciación hasta cierto punto de la madre, ¿no? Esa es la célula narcisista inicial. Bueno, pero desde esa posición, desde ese momento de constitución del aparato psíquico hasta lo que va a ser después el adulto normal, va a haber una transformación, ¿no? Va a haber una constitución. Narcisismo primario, ¿no? Bueno, Elizabeth se lanza con una pregunta nada casual, es una pregunta discutida a lo largo de la teoría psicoanalítica, y llegamos a concluir, y Freud llega a concluir que no, que el narcisismo no es primario, que el sujeto humano necesita de otros para constituirse, que si fuese primario, pues no saldríamos nunca de esa situación narcisista, es secundario, ¿vale? Va a ser necesario el otro, va a ser necesario la libidinización de los objetos, y después, como consecuencia de esa vuelta libidinal de nuevo al yo, se va a constituir en narcisismo secundario. Pero es una construcción, hola Costa Rica, puesto que, pero partimos de esa situación, ¿no? Mítica o primaria o primitiva, donde el niño es narcisista,
Es decir, y a partir de ahí va a ir libidinizando objetos porque es una necesidad para su desarrollo, para su construcción, para su crecimiento. Bueno, entonces, ¿dónde va esa antigua megalomanía del niño? Ese antiguo narcisismo exacerbado que en el adulto más o menos normal está mitigado. ¿Dónde va esas cargas libidinales narcisistas? ¿Qué hace con ellas? Se ha ido, toda esa libido del yo se ha mitigado porque se ha puesto en los objetos, se ha convertido en libido objetal, ¿no? Acuérdense que decíamos libido objetal o libido narcisista, pero también Freud va a llegar a concluir que es la misma libido, ¿no? Que es la misma libido, que cuando está en el yo la llamamos libido narcisista y cuando está en los objetos la llamamos libido objetal, y que cuando está en los objetos entonces se reduce la cantidad del libido narcisista, el libido del yo, pero después cuando vuelve al yo trae también una energía renovada, ¿no? Ese es el movimiento libidinal. Entonces, esa cantidad de libido que se ha reducido del yo, ¿dónde está? ¿En los objetos? Puede ser, pero también Freud nos habla de que la represión, la aplicación del mecanismo de represión, también va a llegar a una solución distinta con esa libido. Hemos descubierto que las tendencias libidinosas pulsionales, es decir, sexuales, tendencias sexuales, pulsión de vida, pulsión, tendencia a unirse a los objetos sexuales, ¿no? También puede sufrir una represión esas tendencias, esa cantidad de energía sexual. ¿Cuándo? Cuando entran en contradicción esas tendencias con las representaciones éticas y culturales del sujeto, ¿no? Ahí el sujeto pues va a considerar que eso no es adecuado, su ética, sus representaciones culturales le dicen que eso no es correcto, no es adecuado, y entonces reprime esas tendencias sexuales, pues eso, consideradas, voy a ir viendo aquí las preguntas, con vuestro permiso, consideradas inadecuadas o prohibidas. ¿El narcisismo es un estado intermedio entre el autoerotismo y el amor al objeto? Sí, efectivamente, Carlos, así es. El narcisismo sería un paso intermedio en ese proceso de constitución libidinal desde el autoerotismo del niño hasta la elección de objeto, la puesta de la libido en los objetos, ¿vale? Que los primeros son la madre y el padre. Diego pregunta, ¿la persona que tiene comportamientos de niño, por ejemplo Peter Pan, es narcisismo? Sí, puede ser. Cualquier persona que sea exagerada, tiene una personalidad muy fuerte, que no da el brazo a torcer, que piensa que está en lo correcto, que lo suyo es lo mejor, ¿no? Que no escucha a los otros, eso es narcisista, eso es una posición narcisista. Se mira todo el día en el espejo, preocupado solo de sí, de su aspecto, de sí mismo, de su cuidado. De nada, Carlos. Eso sería posición narcisista, exagerada, ¿no? Bueno, entonces cuando entran en conflicto las tendencias sexuales con la ética del sujeto, entonces en ese caso, ¿qué sucede? Aplica una represión, reprime esas tendencias sexuales. La represión, dijimos que parte del yo, es el yo del aparato psíquico el que reprime, el que dice cuando algo es intolerable para el sujeto y entonces hay que reprimirlo. Hay una parte de la propia autoestimación del yo que es la que reprime. Aquellos mismos impulsos, sucesos, deseos o impresiones que una persona se tolera a sí mismo, sin embargo, otra persona diferente, esos mismos deseos, esos mismos impulsos, esos mismos pensamientos, no se los tolera, ¿no? Los ve con total indignación. Incluso puede llegar a ahogarlos antes de que aparezcan en la conciencia. Eso es la represión. Es decir, no quiero saber nada de esto. Lo mantengo totalmente alejado de mi conciencia. Incluso antes de haber aparecido en la conciencia, ya lo reprimo. ¿De acuerdo? Pero eso es porque vemos que hay unas personas que han construido un ideal
en sí mismo, en su yo, con el cual compara su yo actual. Entonces, si hay algo, un pensamiento, un deseo suyo que no se ajusta a ese ideal que se ha construido, entonces reprime, ¿vale? Entonces, la formación de un ideal va a ser condición para la represión. A este ideal del yo se consagra todo el amor que ese niño, amor o erotismo, que ese niño tenía de sí mismo. Es decir, el amor de sí mismo, de que en la niñez era objeto nuestro yo, es el que se va a desplazar para conformar el ideal del yo. Es como un sustitutivo del yo narcisista, de ese yo de cuando éramos niños. Ahora, con esa libido, esa energía sexual, la desplazamos y construimos dentro del yo un apartado, una instancia que va a ser el ideal del yo. Y que además es adornado con las perfecciones que tenía ese yo infantil, donde el niño era perfecto, su mundo era perfecto, ¿no? Entonces el ideal del yo se va a constituir con esas características. ¿El narcisismo es una variante del fetichismo? No. El fetichismo es una perversión. Es una de las formas de perversión donde hay una desviación del objeto sexual. Es decir, en vez de satisfacerme con el objeto sexual completo, me satisfago con algo que me recuerda al objeto. Desplazado, ¿no? Un zapato, una liga. ¿El narcisismo primario como instinto de conservación es necesario para la vida? Sí, claro. Cierta cantidad de narcisismo es necesario para la vida. Si no, uno no se cuidaría nada. Si no se quiere, no se cuida, ¿no? Te meterías en líos, te meterías en peligros. Cierta cantidad de narcisismo, amor a uno mismo, es necesaria. Sin exagerar, ¿veis? Es una cosa de cantidad. Miguel Iriarte, atendiendo que el ego se entiende como conciencia, ¿el narcisismo es lo mismo? No, el ego no es la conciencia. Ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Porque una cosa es la conciencia, tal como decimos, soy consciente de algo, ¿no? La conciencia como, desde el punto de vista topológico, que la conciencia para el psicoanálisis es un órgano perceptual, es decir, esa parte del aparato psíquico que se encarga de percibir tanto los estímulos del exterior como los estímulos del interior del aparato psíquico. Es una parte del aparato psíquico donde la información está muy poco tiempo, porque después se colapsaría si estuviera mucho tiempo nuestra capacidad perceptual. Entonces, está un tiempo en la conciencia y después desaparece, se hace latente o inconsciente. Eso es una cosa, pero hoy vamos a hablar de lo que es la conciencia moral, que es otra cosa. Y que sí que tiene que ver más con esto que estamos hablando hoy del narcisismo y sobre todo del ideal del yo. Ahora lo vamos a explicar, Miguel. Gracias a ti, Carlos, por la pregunta. Bueno, entonces, al yo ideal, entonces le vamos a consagrar ese amor a sí mismo que teníamos hacia nuestro yo real en la niñez. El narcisismo aparece desplazado sobre ese nuevo yo ideal y adornado con las perfecciones de la niñez. Aquí de nuevo vemos cómo el hombre no abandona nunca una posición que le haya proporcionado goce a lo largo de su vida, aunque sea una posición infantil, ¿vale? Nunca la abandona, es decir, nunca vamos a renunciar a esa perfección de la niñez, ¿no? Y como la realidad, las enseñanzas, la vida, las frustraciones nos han llevado a perder realmente en nuestro yo real esa perfección, ¿no? Nos han llevado a darnos cuenta de que no somos perfectos, pero sin embargo siempre en nuestro aparato psíquico, siempre el ser humano intenta conquistar de nuevo esa perfección, ese narcisismo infantil por medio del ideal del yo, ¿vale? Aquello que proyecta ante sí como su ideal, el ser humano, es la sustitución del perdido narcisismo de su niñez, en el cual él mismo era su propio ideal. Un segundo, por favor.
Bueno, se entiende esto, ¿verdad? Perdón, pero me estaba quedando sin batería. Se entiende esto. Como no quiere renunciar a su narcisismo infantil, el aparato psíquico siempre va haciendo divisiones, ¿no? En su evolución hacia el aparato psíquico adulto, divisiones para arreglárselas con todas las cosas que tiene que arreglárselas. Tiene que arreglárselas con su tendencia infantil a de nuevo satisfacerse como cuando era un niño y a creerse perfecto como cuando era niño, ¿no? Y a satisfacerse por sí mismo, por sí solo, como si no necesitase a nadie más, ¿vale? Eso por una parte, pero esto lo tiene que hacer más o menos compatible con otra parte de su personalidad donde ya se ha dado cuenta de que la perfección, de que no es perfecto, de que desde la realidad le llegan a señales de que no hace las cosas bien, de que, ¿no? Entonces tiene que casar todo eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues su ideal, su narcisismo de la niñez perdido, ¿no? Lo intenta ahora alcanzar por medio del ideal del yo. Es muy interesante, y aquí Freud nos hace todo un apartado hablando de esta cuestión, diferenciar entre lo que es la formación del ideal del yo con lo que es la sublimación. Son cosas distintas. La sublimación tiene que ver con la pulsión y tiene que ver con que en vez de dirigir una tendencia sexual al fin directo, a la satisfacción sexual directa por medio del coito, esa tendencia se desplaza y se satisface de otra manera, ¿no? Se orienta a un fin diferente, no al fin de la satisfacción sexual directa, sino a otro fin, ¿no? Ahí lo más importante es la separación de la pulsión de lo que es el fin sexual directo, ¿vale? Sin embargo, la formación de un ideal tiene que ver más con el objeto, es decir, se idealiza un objeto, ¿no? Yo le atribuyo, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿qué hacemos? Atribuir a un objeto cualidades excepcionales, cualidades muy por encima de las cualidades reales que tiene el objeto, lo engrandecemos, lo elevamos psíquicamente a otra categoría, es decir, se idealiza el objeto, ¿vale? Y la idealización no solamente se puede hacer con respecto a un objeto exterior, ¿no? Sino que también se puede hacer con respecto al yo, idealizar el yo, y ahí es cuando se conforma ese ideal del yo, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ver más con el objeto. Cuando es el objeto exterior al sujeto, pues entonces nos enamoramos de él, lo engrandecemos. Y cuando es el propio yo, pues también uno es como que se enamora de sí mismo. Ese es el narcisismo propiamente dicho. La formación de un ideal del yo ha sido confundida erróneamente mucho con la sublimación de las pulsiones. A ver, aquí tenemos más preguntas. ¿Hay conexión? A ver, espera. Miguel Iriarte, gracias por iluminar mi oscuridad. De nada. Cristi, Daya, ¿el narcisismo puede provocar esquizofrenia? Yes, exactamente. En la esquizofrenia hay de nuevo una detención de la libido narcisista. Lo que sucede en las parafrenias, esquizofrenia, paranoia, psicosis, es una dificultad del sujeto para libidinizar, ¿no? Los objetos. La libido se queda en el yo, libido narcisista. Y como consecuencia de ese estancamiento de la libido narcisista, el aparato psíquico tiene que hacer algo para descargarse eso. Como no puede libidinizar a los otros por un mecanismo psíquico, ¿no? Por el mecanismo psíquico de la forclusión, bueno, ahí lo que hace con esa energía es un delirio, una alucinación, ¿no? Síntomas. Para descargarse esa energía que estancada en el yo es muy molesta, muy desplaciente. Entonces el aparato psíquico tiene que buscar un exutorio para esa energía y lo consigue mediante la formación de los síntomas. El ego es fantasía, dice Julia Karina. Bueno, yo aquí lo equipararía más el ego con el yo, ¿no? En psicoanálisis. El ego, el yo. A veces incluso se traduce así. El ego, el superego y el ello. Bueno,
pero yo creo que en psicoanálisis va más por ahí, más una equiparación con el yo. ¿Hay conexión, hay o coexisten el narcisismo esquizofrénico con la neurosis narcisista o psicosis? Claro, de ahí parten, ¿no?, las dos estructuras, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis. Juan Manuel Uzu, ¿desde una predisposición genética se puede desarrollar el narcisismo? Bueno, para el psicoanálisis la genética no es tan importante, en todo caso la genética del lenguaje, ¿no? Digamos que el lenguaje puede transformar también la genética, un paciente en análisis puede transformarse. Al final el código genético también es un lenguaje, ¿no? Entonces la palabra puede transformar todo en el sujeto. Recordad que nuestro cuerpo está hecho de palabras. Entonces las predisposiciones no existen. Si existen, se pueden transformar en psicoanálisis. No hay nada que no se pueda transformar si el sujeto quiere y hace un trabajo para ello, ¿no? Vale, perfectamente entendido, muy bien. Julia Karina, el amor-miento, claro, exactamente. Enamoramiento, exacto, como los sentimientos mienten, ¿no? Rufo dice locura como el amor, perder la razón. Manuel Díaz, supongamos a un comunista que con la edad se hace burgués y de derechas. ¿Se puede explicar ese cambio en función del narcisismo? Sí, claro, es como también un ideal social, ¿no? Vamos a ver también cómo ese ideal del yo se puede ir sustituyendo en el adulto por un ideal establecido o que venga desde el exterior, desde la sociedad donde vive, ¿no? Y aquí te hacen creer, nuestras sociedades, que uno es feliz, más feliz si tiene, ¿no?, si es burgués, pero no en el sentido de tener casa, coche y demás, porque eso lo puede tener el trabajador, esos son mercancías, son productos de consumo, ¿no?, sino burgués en el sentido de que los otros trabajen para ti y no hacer nada, que sean los otros los que trabajen para ti, ¿no? También está eso en nosotros, forma parte de nuestra alienación, ¿no? También a veces uno no lucha contra el poderoso porque tiene un poderoso en sí, porque quiere ser ese poderoso él o ella, ¿no? También es una vuelta a ese narcisismo infantil, claro, pero a través de un ideal que te ha transmitido la sociedad en la que vives, ¿no? Cristiana Carlos, ¿existen personas adultas con conducta? ¡Wow! ¡Cuántas preguntas! No, todavía no puedo avanzar en el texto. ¿Existen personas adultas con conductas narcisistas que todavía no hayan madurado en su yo primario y que posteriormente sean volcadas en los objetos? Claro, hay muchas personas adultas con una personalidad narcisista. Sí. Digamos que en su psicoanálisis van a poder precisamente esa libido que está en su yo estancada, ¿no?, o en forma de síntomas, poder empezar a liberarla, a despegarla, a ponerla en movimiento y a que pueda empezar a libidinizar objetos, amar a los objetos, amar al mundo, poder salir de sí mismo, ¿no?, ponerlo en el mundo. A través de la transferencia con el psicoanalista lo va consiguiendo y después otros objetos. ¿Qué sucede? Aquí Freud nos advierte de un peligro y hay veces en que el paciente cuando empieza a poder hacer esto y empieza a poder amar a los otros, como el amor es una de las fuentes más importantes de autoestima, ahora vamos a hablar de ello, a veces lo que le pasa es que se enamora, ¿no?, y eso le produce tal autoestima que erróneamente confunde que es el amor el que lo cura y abandona el psicoanálisis en busca de la cura por el amor, ¿no? Es uno de los peligros que se dan a veces, ¿no?, en este tipo de pacientes que han descubierto esa capacidad de amar o que empiezan a liberar su capacidad de amar. Bien, Rodrigo Osorio, ¿las enfermedades orgánicas pueden ser expresión del narcisismo, concentrando un dolor en el órgano y abandonando la libido fetal? Claro, las enfermedades orgánicas y también la hipocondría. La hipocondría también sucede eso. De hecho, muchas veces la hipocondría es preámbulo para el desarrollo para el debut de una parafrenia.
porque tiene que ver con la libido narcisista, con la libido que se queda en el yo, en vez de con la libido objetal. Luego la neurosis de transferencia, la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, tiene que ver más con la libido objetal, porque hay objeto. ¿Vale? Bien. Hola, Jennifer, desde México. ¿Las drogas pueden hacer peor al narcisista? Claro. Acentúan las tendencias de cada uno, las drogas. Al narcisista lo van a hacer más narcisista. En cada uno va a intensificar la droga, ¿no? Es como que es una excusa para poner de manifiesto lo que uno es, porque disminuye la capacidad de la censura y entonces uno se deja más hacer, ¿vale? Son desinhibitorias. Buenas tardes desde Lima, Perú, Fresia. No, podéis hacer todas las preguntas que queráis, Carlos. Es una forma de decir que me encanta que participéis. Y así, además, vamos a dar los contenidos, pero con diferente orden. El orden no altera el resultado. Diego Campo, inteligencia emocional en psicoanálisis. No, en el psicoanálisis es inteligencia psíquica y social. Inteligencia inconsciente. En inconsciente. Las emociones son del orden de la conciencia. Las emociones se perciben siempre. Si estás triste, si estás celoso, si estás envidioso, eso lo percibes. Es de la conciencia. Pero el por qué, eso es inconsciente. Y eso es la inteligencia del psicoanálisis. La inteligencia del inconsciente que te ilumina un lado oscuro en ti, que es el causante de tus emociones, el causante de tus comportamientos, el causante de tu vida, de tus sueños, de tus síntomas. Eso es el inconsciente. Y además te pone en lo social, te pone en la cadena de humanos, en la relación con otros sujetos, ¿no? También. Vale. Lucas Rodríguez, buenas tardes desde León, Guanajuato. Buenas tardes, Lucas. Juan Sebastián Restepu, existe una frase antagónica del narcisismo. Por ejemplo, sujeto no se identifica con su ideal de yo y esto generar odio a sí mismo. Vamos a ver eso, ¿vale? El narcisismo, lo que predomina en la sociedad actual con la cultura light. Claro, sí, individualismo, ¿no? Como cortar los vínculos, los vínculos entre los sujetos. Pero bueno, claro, así son más débiles. Porque si somos más podemos ser mejores, hemos dicho. Si somos más vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes. Si somos muy narcisistas no podemos conectar con los otros. Cami Alende, ¿se escucha muy bajo el volumen? Dice, ¿se escucha muy bajo, queridos amigos? ¿O es una cosa de la conexión de Cami? Manuel Díaz, la novia nos abandona y entramos en depresión, por tanto somos narcisistas, pero el amor queda en mal lugar, ¿no? Porque si la olvidamos o sustituimos por otra, parecía que no la hemos querido. No, precisamente la sustitución es un signo de salud para el psicoanálisis. Si te deja la novia, te buscas otra. Ya está, eso es salud, eso es saludable. O haces el duelo y, bueno, a veces uno tiene que hacer duelo y a veces no es necesario ni hacer duelo. Te pones triste y dices, bueno, busco otra, ya está. Pero claro, si te quedas ligado a esa situación, a lo que fue, a lo que pudo ser, a que yo no quiero, que ahí aparece para no perder el objeto, para no aceptar que tu novia te deja, te identificas con ella. Y ahí ya aparece la melancolía. Eso ya es un alejamiento de la realidad también, es una posición narcisista, ¿no? Es una posición narcisista porque no aceptas haber perdido. Quiere decir que es la elección de ese objeto, la elección de esa novia era totalmente narcisista. No la elegiste por cómo era ella, la elegiste porque te recordaba algo de ti, te complementaba, porque era lo que tú querías ser. Entonces era elección narcisista. Porque si no, esa elección narcisista te pones triste un momento y te buscas otra novia al día siguiente o a los 2 días o al mes, o estás abierto a la posibilidad de un nuevo amor.
Juan Carlos, ¿el narcisista tiene como patrón de conducta el de utilizar a las personas por beneficio propio? Sí, exacto. Siempre y cuando, o sea, egoístamente, siempre y cuando lo beneficie. Keiko, buenas tardes, pero exageradamente, ¿no? Buenas tardes, ¿es verdad que en un 80% los que tenemos pareja nuestro estado emocional depende de estos? Bueno, es verdad que la autoestima, o sea, que el amor proporciona autoestima, no amar, sino ser amado. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, ¿qué sucede? Que pone la libido en el objeto, entonces hay una gran cantidad de libido que se retira del yo. Entonces hay una descarga de la autoestima en favor del objeto. Pero cuando esa libido vuelve de nuevo al yo, vuelve a aumentar la autoestima. Dice Freud que cuando una persona se siente amada es una de las fuentes de autoestimación más alta. Pero claro, está muy dependiente de esa persona. Si te ama tu ser amado, entonces tienes autoestima. Si te deja de amar, ya no te autoestimas, ¿no? Sí, se escucha algo bajo. Pido disculpas, pero los medios en esta ocasión son los que son. Hemos tenido que emitir desde otro dispositivo. Espero, voy a proyectar la voz para que todos me escuchen perfectamente. Dice, ¿el narcisismo en la baja autoestima se deriva a la neurosis? En el caso de la neurosis de transferencia hay más baja autoestima. Claro, ¿por qué? Porque hay objeto. Entonces, la estima la libido del yo está en el objeto, tiene que ver con el objeto, entonces la estimación es más baja, mientras que en las parafrenias, en la psicosis, en la paranoia, hay una megalomanía, ¿no? Es Napoleón, es Dios, es... ¡Wow! Lo puede todo. Génesis Michelle, saludos desde Ecuador, soy estudiante de psicología clínica del último año. Mi pregunta es, el psicoanálisis no da respuestas simples en cuanto a significado de los sueños, pero existen significados e innumerables asociaciones. ¿Por qué se dan hasta las pesadillas? Bueno, eso puedes ver un vídeo, varios vídeos ahí en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Virginia Valdominos, sobre los sueños de angustia. ¿Vale? Porque eso es para hacer una conferencia solo sobre los sueños de angustia, pero deciros simplemente que los sueños de angustia tienen que ver más con la angustia que con el sueño, es decir, la persona ya está angustiada, y que también en los sueños de angustia hay una realización satisfactoria de un deseo sexual infantil y reprimido. Aunque parezca mentira, aunque parezca una pesadilla, lo que pasa es que estuvo tan cerca de expresarse ese deseo en la conciencia del sujeto, tan cerca de verlo, tan cerca de saber de qué se trata, que se despierta angustiado, ¿no? El yo le despierta al sujeto por medio de la angustia antes de que llegue lo inconsciente, para protegerlo de su deseo inconsciente, ¿vale? Pero insisto en que hay varias conferencias que puedes verlas en el canal de YouTube sobre ese tema. Tengo a mis gatos, ja, 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 me hace reír Virginia, dice Elizabeth. Se escucha bien, dice Rufo, ok. Ahora se escucha algo mejor, sí, sobre todo cuando hablas fuerte con voz de mezzosoprano. Bueno, muy bien. ¿Sueños es el inconsciente? No. Los sueños son un producto del inconsciente. Entre el inconsciente y el sueño ha habido un proceso de trabajo psíquico, de trabajo inconsciente, el trabajo del sueño, que lo que hace es deformar el inconsciente para que aparezca en forma de sueño manifiesto. Pero el sueño manifiesto no es el inconsciente, hay que interpretarlo para saber qué es el inconsciente. Libre, dice. Sonido de poeta, dice Diego. Y Manuel Díaz, y si te abandona la novia y entras en depresión, es que rememoras que tu mamá te abandonó. Sí, algo así. Que no aceptas que tu mamá te abandonó. Que no aceptas que tu mamá estaba prohibida, que tu mamá era la novia de tu papá y que tú te tienes que buscar otra novia. Que buscas en cada novia a tu mamá, que en el fondo es buscarte el narcisista, ¿no? Porque tu mamá, esa mamá, no es la mamá real. Luego estas personas no están preparadas para amar sanamente, claro, exactamente. Hay
que hacer un trabajo de psicoanálisis para amar sanamente, para vivir sanamente, para trabajar sanamente, para estudiar sanamente, ¿no? Sanamente, además, mira. Transformar y condensar. Los sueños son narcisistas. Claro, el propio sueño es narcisista porque es un momento donde el sujeto se aísla de todos los estímulos del exterior, retira todas las cargas libidinales de los objetos exteriores y las pone en los objetos de su fantasía, ¿no? O en su propio... deja que trabaje, la censura psíquica disminuye y deja que sus deseos se realicen, sus deseos sexuales infantiles y reprimidos hasta cierto punto, porque del todo no lo va a dejar, lo va a censurar en parte. Por eso lo que nos llega a la conciencia cuando despertamos y recordamos el sueño es un sueño, está encriptado, el deseo está encriptado, es un jeroglífico, hay que interpretarlo. Pero narcisista, por eso también decimos que todos los personajes que aparecen en el sueño son el soñante. Es un prototipo de producto narcisista, el sueño. En el proceso de terapia hacia la recontrasación de la autoestima podemos caer en el narcisismo. No, en el proceso de terapia vas a estar constantemente en movimiento. Puedes estar una sesión más narcisista, pero ya está, la sesión siguiente eres otra persona. Te moviliza, es una movilización de las cargas psíquicas y una redistribución de las cargas psíquicas la que se produce en psicoanálisis. Una redistribución de cantidades y como consecuencia de esa redistribución de cantidades vas haciendo cosas diferentes, ¿no? Si la enfermedad es la exageración en la utilización de algún mecanismo psíquico, pues ya si vas moderando, ¿no? Si vas sustituyendo, si vas, pues te vas transformando. Más bien un síntoma. Claro, los sueños son más bien un síntoma, pero hasta el yo se puede considerar un síntoma. Las promesas mentirosas del paraíso que ofrece el narcisismo se canalizan a través del superyo. Bueno, no sé si del paraíso con la mamá, ¿no? Del paraíso de volver a la vagina de la madre o al pecho de la madre. Claro, eso no se puede. Ahí te dice superyo, eso no se puede, ¿no? Pero sobre todo hay amenaza de castración, hay castigo también desde el exterior. ¿El narcisismo y el autismo tienen relación en la construcción del aparato psíquico? Sí, vamos a ver, y especialmente en el curso de los martes sobre la psicosis, vamos a hablar de las psicosis infantiles y vamos a hablar del autismo, esa posición narcisista también. Os recomiendo también ese curso de los martes a las 11 de la mañana, hora española, pero que lo podéis ver en diferido en el canal de YouTube, sobre psicosis esquizofrenia. ¿Qué es libido? Dice Diego. Libido es la energía de la pulsión de vida, es energía sexual, la libido. Rodrigo, en los animales también se nota cierto grado de narcisismo. Sí, claro, hay animales como el gato, ¿no? Que lo admiramos, es como un animal muy o admirado o odiado incluso por las personas porque es muy narcisista, ¿no? Le atribuimos ese narcisismo, que se complace a sí mismo. Los felinos en general. Yo tengo un gato que cuando le pisan la cola dice miau, dice Carlos. Vale, y que volver al pasado, un flashback. Bueno, voy a avanzar un poquito, ¿vale? Pero pueden seguir haciendo sus preguntas tranquilamente. Entonces, una cosa es la formación del ideal del yo y otra cosa es la sublimación de las pulsiones, que son cosas distintas, hemos dicho. Y siempre también a una persona con un ideal muy marcado, muy idealista, le va a costar admitir que haberse equivocado, ¿no? Una persona muy idealista, muy tal, más que, o le va a costar más movilizar su libido, la posición de su libido, mientras que una persona más sencilla, más humilde, más mesurada en sus aspiraciones, le va a costar menos. Cuando se produce esa formación del ideal del yo, lo que va a hacer es elevar las exigencias sobre el yo. Y eso favorece la represión. También cuando uno tiene un ideal del yo muy marcado, siempre está comparando su yo real con su yo ideal. Su yo real con su yo ideal. Y como
tenga un pensamiento, un impulso, hacer algo, un deseo sexual que no tolera porque no se ajusta a ese ideal del yo, entonces reprime esa tendencia, ese pensamiento, ese deseo. Pero claro, ese deseo sigue trabajando desde lo inconsciente, sigue haciendo sus formaciones. Y sin embargo, su yo se ha quedado sin una gran cantidad de libido, porque esa libido, esa pulsión que venía representada en ese deseo, pues al ser reprimido, ese deseo, esa representación, la libido tiene que irse, va a buscar otra representación, ¿no? Y la sublimación siempre va a ser un medio de satisfacer esa pulsión alternativo a la represión. Es decir, en vez de reprimir, uno sublima. Es un fin totalmente diferente, es un destino distinto para la pulsión. No es necesario reprimir. Bueno, entonces, con todo esto que estamos diciendo, vamos a hablar de que en el aparato psíquico existe una instancia psíquica especial que es la que se encarga de velar por esa satisfacción narcisista procedente del ideal del yo y que va a estar siempre comparando al yo real con el yo ideal, ¿no? Si esa instancia existe, bueno, pues es a la que damos el nombre de conciencia, que antes preguntaba uno de nuestros amigos. Conciencia, a la conciencia moral, esa de la que hablamos, ¿no? Que es una especie de instancia autoobservadora, ¿no? Que nos mira, que compara, que nos observa, que nos vigila, que nos dice que esto está bien, esto está mal, compara con cómo debería ser, ¿no? Esto se ve muy bien en el delirio de autorreferencia de los psicóticos, ¿no? O de los paranoicos, que también puede aparecer como perturbación aislada, como síntoma en muchas neurosis de transferencia, ¿no? Los enfermos, en estos casos, se lamentan de que sus pensamientos son descubiertos por los demás, de que son espiados su pensamiento, de que son observados, incluso algunos que el robo de pensamientos, dicen, ¿no? Y como consecuencia de la actuación de esa instancia, pues a veces el paciente escucha voces misteriosas que les hablan característicamente en tercera persona, ¿no? Ahora vuelve él a pensar en ello, ahora se va, ¿no? Te habla a ti, pero como si estuviera hablando de otro en tercera persona. Eso es un mecanismo psíquico normal. Lo que pasa que aquí aparece exagerado también, de nuevo, en el paranoico. Pero si en toda vida psíquica normal está ese mecanismo, está funcionando, ¿no? Ese mecanismo de autoobservación que parte del ideal del yo, el delirio de ser observado, ¿no? Muchas personas dicen, me está mirando, mira, me está mirando. Y nadie le mira, pero es él mismo o ella misma que se está mirando, que se está observando, ¿vale? Es esa instancia que observa, advierte y critica todas nuestras intenciones. Pero por otra parte, el paranoico también se rebela contra esa instancia, ¿no? Y de esa rebelión contra esa instancia también va a volver hacia él cierta cantidad de energía en forma de angustia social o de conciencia de culpabilidad. Esa instancia, el estímulo para su formación fue primero la voz de los padres cuando le decían eso no se hace, ¿no? Esto se hace así, pero también los profesores y por último también las personas del medio social correspondiente, los compañeros, la opinión pública, etc. A ver, más preguntas, a ver, por aquí. ¿Hay en el amor al objeto una intervención masoquista del yo? Bueno, pues depende de la persona. Puede ser convertirse en un siervo del objeto, idealizarlo tanto que le pone toda su libido al objeto y entonces él es un sumiso frente al objeto y lo que quiere hacer el objeto con él. Pero bueno, ya tiene que haber exageradas las tendencias masoquistas del sujeto también. Dice Manuel, Freud en su noviazgo era muy celoso. No sé Freud, pero... ¿Y Manuel? ¿Cómo es en su noviazgo? Diego Ocampo, la palabra expresada es psicoanálisis. Bueno, si se expresa en transferencia con un psicoanalista y con
¿no? En un pacto analítico. Y además expresada libremente, hablar con libertad. Miguel Ángel, ¿tiene alguna relación la sinapsis de los neurotransmisores con la pulsión de libido, energía? Tiene más que ver las fuentes de la pulsión, por ejemplo, la boca, el ano, los ojos, más que las sinapsis cerebrales. Si hay que buscarle alguna relación con el cuerpo que no la tiene, lo psíquico es más del orden de la palabra, del lenguaje, pero tiene una relación con lo biológico, claramente, porque somos portadores del lenguaje, ¿no? Entonces, pero tiene esas fuentes de la pulsión, la boca, el ano, los genitales, los ojos. Vale, eso también para que no psicologicen el psicoanálisis, ¿no? Que es otra ciencia que no tiene que ver ni con las neurociencias ni con la psicología, totalmente diferente, ¿no? Entonces no se puede psicologizar ni buscar la base neuronal del psiquismo, porque ya Freud, que era neurólogo, ya nos habló de todo eso, ¿no? Ya nos dijo que eso era, que lo psíquico no estaba en el cerebro. Bueno, he perdido las preguntas. Aquí quiere decir que o bien es la hora o tengo que avanzar un poquito. Ah, mira aquí. Vale. Keiko, ¿y es verdad que algunas personas que se están conociendo, supongamos saliendo con alguien, pueden salir con otras dos más a la vez? ¿Es porque han sido engañados y disfrutan hacerlo con los demás? Bueno, yo no sé. Yo sé que el que se está conociendo en su psicoanálisis puede ser puede descubrir en sí mismo varias personas a la vez. Y puede ser varias personas con diferentes personas, ¿no? Si usted tiene varios amantes, no puede ser igual con cada amante. Porque si es igual con cada amante, entonces solo tiene un amante, no tiene varios. Entonces tiene que ser diferente con cada amante. Si Manuel le deja a su novia, se encuentra con otra novia y la trata de la misma manera que a la primera, pues le acabará dejando también, porque es otra diferente. Entonces tiene que descubrir esa diferencia. Tiene que ser otro diferente, con otra mujer diferente, y entonces a ver qué pasa, ¿no? Porque si uno quiere que sea lo mismo, entonces es narcisista, es uno, no hay otro, es uno el que va por la vida siempre consigo mismo, buscando a alguien igual a sí mismo, o buscando su ideal. Buscando ponerlo en su ideal. Y hemos dicho que el ideal del yo es algo narcisista también. El superyo es la prolongación del narcisismo de los padres. El superyo es la prolongación de los padres, internalizado, de la figura de los padres. Sergio Macúes, en el trastorno narcisista, ¿qué relación hay con los padres? Bueno, yo diría que no hay padre, hay madre, es todo pegado a la madre, célula narcisista, es todo querer volver a esa situación idílica, perfecta, donde estaba uno en los brazos de la madre y no tenía que hacer nada, todo se lo daba la madre. Eso es. Todavía no hay padre, no hay separación ni de la madre. Ok, ¿se podría decir que el narcisismo es el antagonista de la melancolía? No, la melancolía es una posición narcisista también. Una psiconeurosis, una neuropsicosis narcisista, muy cercana a la psicosis. En el sentido de que la realidad está perdida también en la melancolía. Por no aceptar una pérdida, pierde el contacto con la realidad. El melancólico. Carlos dice, sí, fue con la amiga o novia de Freud llamada Martita. La cuñada era. Manuel Díaz de Rivera. Freud quería a Marta solo para él y se llevaba mal con su suegra. Bueno, mira tú. ¿Cómo saben tantas cosas de Freud? Freud dice, vale, Julia Karina, gracias. El libido y esa energía, ¿dónde se concentra? La libido es el ello, es
el caldero de las pulsiones, de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pero después el yo también va a hacer un importante acopio de la libido, porque el yo es el que decide si se reprime, si con esa libido se carga el objeto, si se da acceso a la motilidad para que el sujeto haga una acción con esa libido en la realidad. Es decir, el yo va a trabajar con esa libido, aunque el caldero de las pulsiones es el ello, el aparato psíquico, y el yo fundamentalmente es el que va a trabajar con eso, con esa energía, ¿no? Bien, esta pregunta, bueno, me parece que con esta casi que vamos a terminar y ya siguen ustedes leyendo el texto, Introducción al Narcisismo, aunque estamos diciendo muchas cosas ya de las que vienen en el texto. Esta pregunta no tiene que ver con el narcisismo, dice Juan, pero me gustaría que me dieras tu punto de vista. ¿Crees que los artistas que tienen ideas extrañas que reflejan en su arte, pero no les afectan su forma de vivir, no necesitarían terapia? Porque el estar afectados por algo es lo que los inspira a crear su arte. Por ejemplo, un poeta... Vale, muy bien esa pregunta porque me interesa diferenciar lo que es creación de locura, por favor, o creación de neurosis. Son cosas totalmente distintas. Es verdad que un neurótico que se empieza a psicoanalizar puede empezar a hacer arte, o un psicótico, pero no es que la neurosis produzca el arte o la psicosis, ¿no? Van Gogh cuando se cortó la oreja no, ahí era loco, pero cuando pintaba los cuadros no era loco, era pintor. ¿Vale? Que son cosas distintas. En un proceso hay sublimación, en la creación hay sublimación. En el narcisismo hay ideal del yo. Aquí Freud nos lo diferencia perfectamente, ¿no? Que no hay que estar deprimido para escribir. Eso es una cosa, una idea, no sé, romántica casi, pero eso ya pasó hace siglos. Ya estamos en otro punto. Ya está el psicoanálisis, ya pasó el surrealismo, no. Igual que no hay que ser alcohólico para escribir, yo qué sé, pues lo mismo, ¿no? No. Son ideas confundidas que están muy presentes. Por eso Freud aquí nos diferencia perfectamente lo que es la formación del ideal del yo es una cosa y la sublimación es otra cosa distinta. ¿Vale? Pero que todo el mundo se tendría que psicoanalizar, los artistas también, pues claro, todo el mundo se tiene que psicoanalizar, todo el mundo psicoanalizándose va a hacer mejor las cosas, va a vivir mejor. Cada uno en su vida y en su camino y en sus cosas. Y si no las tiene, pues se las construye. Las personas anestésicas cuyo psiquismo no necesita del coito, pero sí tienen añoranza por el amor. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Personas anestésicas cuyo psiquismo no necesita del coito, pero sí tienen añoranza por el amor. Bueno, también es un amor muy infantil, ¿no? Porque con la mamá no estaba permitido el coito. Todo ideal. Amor ideal, ¿no? Gracias, dice Sergio. He leído la biografía de Ernst Jones. Oh, ¿por qué no te lees mejor, Manuel, la autobiografía de Freud? Me parece que habla mejor él en su autobiografía que cualquiera de los que después hagan la autobiografía de Freud, que hablan más de ellos mismos que de Freud. Marcos Vinocourt, pero bueno, esta es mi opinión, lo que quieras. Marcos Vinocourt, hasta la próxima, muy buena clase. Diego Campo, gracias por enseñarnos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos respondido y hasta aquí hoy hemos disfrutado de este encuentro con Freud, con el psicoanálisis y con la salud mental. Por favor, no dejen, gracias Carlos, gracias a todos, no dejen de leer, no dejen de ver el vídeo, de escribir sus preguntas, de todo lo que quieran, vamos, de moverse libremente por Facebook, por YouTube, por unos cursos, por otro curso, vayan atando sus cabos, vayan haciendo cada uno su camino, su articulación de conceptos, porque es una complejidad el psicoanálisis, nosotros somos una complejidad como sujetos psíquicos, con nuestra mente es compleja, así que id vosotros haciendo vuestro camino, con libertad, con todos los recursos que tenéis ya en el canal y en Facebook, podéis ir haciendo vuestra propia construcción. Y a eso habría que sumarle vuestro psicoanálisis personal, ¿vale? Porque
inconsciente solamente en la teoría pero no en la práctica, tampoco funciona. Así que cada uno puede ir construyendo su inconsciente y para eso puede contactar conmigo y comenzar su psicoanálisis. Podéis hacerlo a través de la página web www.virginiabaldominos.com. Hablaremos, pactaremos horarios, pactaremos precios y todas las condiciones necesarias para que podáis comenzar vuestro autoconocimiento y autotransformación si así lo deseáis. Gracias a todos, un fuerte abrazo, muy fuerte como siempre, y nos encontramos el próximo jueves en la conferencia y antes también en el curso de los martes, y a todos aquellos que quieran antes pues también pueden contactar conmigo. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos la próxima.